Ya. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, familia. Un miércoles más, estudiando la primera carta de Juan. Y para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, estamos compartiendo con Alex la primera carta de Juan. Y para nosotros es un gusto poder tenerlos miércoles a miércoles estudiando esta primera carta de Juan. El miércoles pasado, Alex se quedó en el versículo 27 del segundo capítulo de la primera carta de Juan. Hoy vamos a desarrollar los últimos dos versículos del capítulo 2 y vamos a intentar hacer 10 versículos más del capítulo 3. Este, Voy a abrir mis notas. Voy a abrir mis notas para poder compartir con ustedes. Acá está. Acá está, acá está, acá está. Ok, entonces, voy a leer la porción que quiero estudiar con ustedes el día de hoy. Voy a leer la porción y luego oramos y como siempre nos metemos de lleno al estudio de este interesante capítulo de Juan, de 1 Juan. Dice así, 1 Juan capítulo 2, versículo 28, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Versículo 1 del capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok, oremos. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta noche y por este tiempo y por esta porción de la Biblia, Señor. Ayúdanos a encontrar qué cosa nos quieres decir tú a través de esta primera carta, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien. Los últimos dos versículos los últimos dos versículos del capítulo 2 prácticamente son una advertencia que hace Juan a los verdaderos discípulos. ¿Ok? Y a partir del capítulo 3 para adelante, Juan va a venir desarrollando el concepto de qué significa ser hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, al estilo de Calvary,
Vamos a leer versículo por versículo y vamos a tratar de desmembrarlo. El versículo 28 del capítulo 2 dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Miren, dice permaneced en él. Y como decía al inicio, esta es una valiosa advertencia para los verdaderos discípulos. ¿Qué cosa, cómo saben ellos que están permaneciendo en él, que están permaneciendo en Cristo? La primera evidencia que tenemos todos es la evidencia del Espíritu Santo. Yo en alguna oportunidad les he compartido de que cuando uno recibe al Señor Jesús, recibe un paquete de cosas. Dentro de ese paquete de cosas está el Espíritu Santo. La otra evidencia que reciben los discípulos cuando permanecen en Él es que permanecen en la enseñanza de los apóstoles. Y la recomendación o la advertencia que hace Juan es que nosotros debemos de permanecer unidos a Él. Debemos estar firmes en la fe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta pasado? ¿Hasta este fin de semana? No. Debemos estar unidos a Él, firmes en la fe, hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta que el Señor nos llame a pasar a su presencia. ¿Ok? Entonces, la advertencia que hace Juan es clara y es severa. No sea que en su venida, cuando Él venga, nosotros seamos avergonzados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón podríamos apartarnos en la venida del Señor Jesucristo, podríamos apartarnos avergonzados? Una razón es por la que algunos creyentes podrían estar creyendo que están con el Señor. Pero es evidente que los hechos de estos cristianos están negando su fe. ¿Ok? Y si nosotros estamos negando la fe que tenemos en el Señor Jesús, Él nos va a negar delante del Padre. Y la segunda razón por la que podríamos apartarnos avergonzados, como dice Juan, es porque creemos que nosotros nos merecemos según la conducta que hemos hecho. Y finalmente nos vamos a encontrar sin recompensa y vamos a andar avergonzados porque no hicimos lo que valía. Siempre que el pecado, yo recuerdo esto bien cuando fuimos enseñados por allá por el año 80, 81, 82, que llevábamos estudios bíblicos. Yo recuerdo que la persona que nos enseñaba, que ahora que fue el pastor que nos casó, nos decía, ¿no? Que si tú cometes un pecado, nosotros los cristianos debemos de confesarlo inmediatamente, debemos de pedir perdón a Dios inmediatamente, donde nos encontremos. Yo recuerdo que íbamos a una casa que estaba en Barranco, ahí en Lima, y la persona que nos enseñaba nos decía, mira, así estés en el micro, estás andando en el micro y pecaste, ¿ok? Inmediatamente ponte a cuentas con Dios. Pero tienes que decirle a Dios, tienes que confesarle a Dios con nombre y apellido cuál es el pecado que has cometido. ¿Ok? Otra de las cosas, otra de las recomendaciones es que tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios. Estamos aprendiendo la verdad. Y estamos intentando o permitiendo que la palabra de Dios domine nuestro ser interior, nuestra persona interior. ¿Sí? Y si quisiéramos decirlo en forma negativa, es el cristiano que deliberadamente desobedece la palabra de Dios, es decir, la descuida. La consecuencia es que no puede llevarse bien con el pueblo de Dios. ¿No has conocido cristianos que comienzan a criticar y dicen, mira fulana cómo está, mira cómo está vestido, o no me cae bien este, no me cae bien el otro, ay,
ya viene este fulano, ok, esas son las personas que no se pueden llevar bien con el pueblo de Dios. Y estas personas no tienen comunión con Dios. Es más, están en tinieblas. Porque no es suficiente hablar de la vida cristiana, no. Lo que tenemos que hacer es practicar la vida cristiana. Y Juan nos está presentando una idea. Juan dice que cuando Jesús regrese, algunas personas van a tener miedo o se van a avergonzar porque nunca conocieron a Jesús. Pero entre los que lo conocieron, algunos no tendrán miedo, sino que estarán avergonzados delante de él. Y ya dijimos, ¿no? Las dos opiniones con respecto a esto que van a estar avergonzados. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que están viviendo una vida mundana, una vida sin fruto, que aunque lograron algo en la vida, no permanecieron en él como lo pudieron haber hecho. ¿Ok? Miren lo que dice Juan 14, versículo 23. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará. El que me ama leerá mi palabra. No dice eso. El que me ama sabrá versículos de memoria. No, no dice eso. El que me ama verá los videos todos los domingos. No, no está diciendo eso. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿permanecemos en Jesús o somos cristianos domingueros? Cuando alguien nace, cuando nace un niño, una niña, y van los amigos, los familiares, dicen, ¿no? Ay, mira qué linda, tiene los ojos de su mamá, mira, tiene el cabello de su papá, tiene la nariz de la abuela, tiene esto. Ok, es exactamente en la vida espiritual. Los hijos de Dios tienen un parecido con su padre, ¿ok? Y estoy hablando de su padre, el padre creador, ¿sí? Y si nuestro padre creador es justo, aquellos que nacen de él también deben de practicar la justicia. Dios no tiene hijos que no se le parezcan o que no tengan su imagen, ¿ok? Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En este último versículo de este segundo capítulo, Juan nos da una idea de cómo podemos probar a esos falsos maestros que trataban de engañar en esa época y que tratan de engañar en esta época, ¿no? Para probarnos a nosotros mismos. Si sabemos que Dios es justo, todo el que es nacido de él va adquiriendo su carácter, va adquiriendo su personalidad, se comporta como él. ¿Ok? Versículo 1 del capítulo 3. Y este es súper interesante, la verdad, que cuando estuve desarrollando este primer versículo, aprendí muchísimas cosas que yo honestamente no sabía. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como ya había comentado, a partir del capítulo 3 para adelante empieza la segunda parte de la carta. Y Juan comienza a desarrollar a desarrollar el concepto de nuestra condición de hijos. ¿Okay? Juan hace hincapié en haber nacido de Dios. Juan está afirmando que un hijo de Dios demostrará su nacimiento espiritual al escuchar prédicas. No. Juan afirma que un verdadero hijo de Dios demostrará su nacimiento espiritual cuando se saben los versículos de memoria. No, no. Dice que un verdadero hijo de Dios demuestra su nacimiento espiritual cuando es obediente a la palabra de Dios. Y Juan en este capítulo va a desarrollar 5 cosas, 5 motivos para ser obedientes a la palabra de Dios.
El primero de ellos es el maravilloso amor de Dios, que está en el versículo 1, que es el que estamos desarrollando ahora, o el que vamos a desarrollar ahora. En el versículo 2 y 3, Juan va a desarrollar el regreso prometido de Jesús. En el versículo 4, 5, 6, 7 y 8 va a desarrollar la muerte de Cristo en la cruz. En el versículo 9 al 18 va a hablar acerca de la nueva naturaleza interior y finalmente del versículo 19 al 24 de este capítulo 3 va a hablar acerca del testimonio del Espíritu. Dice, mirad, cuando él dice, ¿no? Mirad significa que Dios quiere que nosotros veamos eso. Él no se avergüenza de mostrarlo para nosotros. Y cuando uno hace un análisis de la frase, de esta primera frase del primer versículo, literalmente lo que Juan está escribiendo es, mirad qué clase de amor extraño. Mirad qué clase de amor extraño nos ha dado el Padre. ¿Por qué creen que Juan llamaba al amor de Dios el amor extraño? ¿Saben por qué? Porque Juan estaba admirado del amor de Dios, de ese amor de Dios que nos hace a nosotros hijos. Miren, imaginemos que estamos ayudando o salvando a alguien. Si nosotros estamos salvando y ayudando a alguien, no quiere decir que nosotros vamos a hacernos parte de nuestra familia. No sé si me dejo entender. Dios nos ayudó y nos salvó de la perdición eterna, ¿correcto? Pero yo estoy hablando de ustedes y de mí. Imagina que tú estás ayudando a alguien o estás salvando a alguien. Eso no significa que tú lo conviertes como parte de tu familia, ¿correcto? Pero eso es lo que Dios hizo. Dios, gracias a mí, Dios no solamente nos ayudó y nos salvó, sino que nos hizo parte de su familia. ¿Ok? Eso es lo que Dios hizo. Miren, Adán, y esta es otra de las cosas que también, miren, en ninguna parte de la Biblia habla de que Adán fue llamado uno de los hijos de Dios. Curioso, ¿no? Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios, de la manera que tú y yo somos. ¿Ok? Entonces, si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos demostrar nuestro parecido con Dios, con nuestro Padre. ¿Ok? Y una de las evidencias es mostrando amor por nuestros hermanos. ¿Por qué es importante entender lo que significa hijo de Dios? Porque no todos son hijos de Dios. Es más, nosotros en alguna oportunidad, cuando estábamos jóvenes hicimos una encuesta en uno de los buses que iba de Barranco hacia Lima, me acuerdo en la línea 2. Nosotros nos metíamos a la línea 2, éramos como 10, 8 metidos en un bus grande. Y le preguntábamos a la gente, Señor, ¿usted es hijo de Dios? Y la gente decía, sí, yo soy hijo de Dios, claro, yo soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios, Señor? Sí, nosotros somos... O sea, si tú sales a la calle y preguntas, Señor, ¿usted es hijo de Dios? Todo el mundo va a decir que es hijo de Dios. Por eso es importante saber o entender qué significa ser hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, y vuelvo a recalcar lo mismo porque es la idea que Juan está plasmando en este capítulo 3. Los que son hijos de Dios son los que obedecen la palabra, así de sencillo. Es más, no solamente Juan lo dice en esta primera carta, sino que lo dice también en su evangelio. Si tú vas a su evangelio, en el capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay mucha gente que no entiende este amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Cristo y no puede conocer quiénes son de Cristo. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice, ahora somos hijos de Dios.
ya no hay dudas, ya no hay que, ay, seré, no seré, no, ya no hay dudas. Nuestra situación es clara. Sabemos y tenemos la seguridad que estamos contados entre los hijos de Dios. Romanos 8:16 dice, Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Si tú si tú eres hijo de Dios, tú tienes la seguridad interna de que así es. Y este mismo versículo dice, este versículo 2 dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque nuestra situación es clara, nuestro futuro no es claro, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabemos los detalles de cómo seremos en el mundo venidero. En ese sentido, no imaginamos cómo seremos en la gloria, cuando estemos en la gloria, compartiendo con la gloria de Dios, ¿ok? Es en la otra vida donde se nos identificará como los hijos del gran rey. Y dice este versículo, miren, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. No es que estemos a oscuras, ¿qué pasará más adelante? No. Dice que cuando Jesús nos sea revelado, sabemos que seremos semejantes a Él. La meta, la meta que Dios tiene para con nosotros, o el objetivo que Dios tiene para con nosotros, es hacernos como Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Que dejaremos de ser nosotros mismos? No, no. Lo que tú vas a ir adaptando y el Espíritu de Dios va a ir transformando en ti, va a ser tu personalidad y tu carácter. Nuestro carácter y nuestra naturaleza va a ser perfeccionada a la imagen de perfección de Jesús. Si tú realmente quieres ser como Jesús, esto se va a mostrar en tu vida ahora y será un hecho que te va a acompañar hasta la eternidad. Dice que seremos, o sea, todavía hay mucho trecho por caminar, ¿ok? Pero la idea central o el objetivo central o el objetivo final va a ser que seremos semejantes a Él. Y dice que le veremos tal como Él es. Es decir, no va a haber restricción, no va a haber obstáculo cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios. Un día lo vamos a ver con perfecta claridad, ¿ok? Entonces, ¿por qué anhelamos y deseamos estar en el cielo? Por varias razones. Una, porque seguramente, por lo menos en mi caso, yo voy a querer ver a mi padre, que ya no está conmigo, pero yo estoy seguro que mi padre está en la presencia de Dios. Entonces, la primera razón es porque queremos ver a nuestros seres queridos, ¿ok? Queremos ver a esos grandes hombres y mujeres de Dios que murieron, ¿sí? Apocalipsis describe las calles de oro del cielo, ¿no? Ver las puertas de perlas, etcétera, o ver o observar a los ángeles, ¿no? Alrededor del trono de Dios, cuando lo adoran de día y de noche. Pero ¿saben qué? Ninguna de estas cosas descritas hacen al cielo realmente cielo. Lo que hace al cielo es la presencia de nuestro Señor. Y el verlo tal como Él es será la más grande experiencia de la existencia. ¿Ok? Entonces, estamos destinados a ser hechos a la imagen del Hijo. Tenemos esa promesa y tenemos a nuestro ayudador, al Espíritu Santo, trabajando y transformándonos internamente. ¿Ok? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Él es puro. Es decir, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Es decir, conocer cuál es nuestro destino eterno y vivir en esta esperanza va a ir purificando nuestras vidas. Cuando sabemos que nuestro final es ser más parecidos, más cercanos a Jesús, nos hace querer ser más como Jesús ahora, ¿sí?
saber, por ejemplo, con anticipación que estaremos con Jesús y de la pronta venida, de su pronta venida, tiene un efecto purificador en nuestras vidas. Por eso es que nosotros queremos servirle, querer estar listos, querer estar con nuestra vela prendida, ¿ok? Mientras más conocemos al Señor Jesús, y esa es la importancia de estudiar las Escrituras, vamos a ver la gloria en su carácter, en su amor, en su compasión, en su justicia. Vamos a querer ser más como Él. ¿Por qué? Porque estamos atraídos por su gloria. Y dice este versículo 3 que esta esperanza, escuchen bien, porque esto es básico, ¿no? Nuestra esperanza está en Él. Nuestra esperanza no está en el cielo, ni en la gloria que hay en el cielo. Nuestra esperanza está en Él, en el Señor Jesucristo. Si tú pones tu esperanza en otras cosas, por ejemplo, en una relación, en el éxito, en tu cuenta bancaria, en el seguro médico que tienes, o en tu versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice, el pecado es infracción de la ley. Miren, el término infracción de la ley también se puede traducir como hacedores de iniquidad o sin ley. Y este versículo no se refiere a un acto aislado de pecado, sino a alguien que practica el pecado. Alguien que está cediendo el gobierno de Dios en su vida para hacer lo que a él le da la gana. ¿Ok? Es vivir no por lo que dice la palabra de Dios, sino por sus propias ideas, por sus propios principios. ¿Ok? Algo así como que cuando la persona está razonando y dice, ¿no? Mira, yo entiendo lo que dice la palabra de Dios, yo sé lo que dice la palabra, pero yo opino que, ¿no? Deberíamos hacer esto, etcétera, etcétera. O algo así como cuando la persona razona, ¿no? Mira, Dios está prometiendo esto, pero en realidad no me interesa, no me interesa. Es decir, está reemplazando cuando tú eres cristiano, quien te gobierna es Dios, ¿ok? Está reemplazando el gobierno de Dios por un gobierno dirigido por nosotros mismos. Algo así como que, ¿saben qué? Yo determino lo que está bien para mí y lo que está mal para mí. Yo, la palabra de Dios, la dejo al margen mío, ¿ok? Entonces, fracasamos en la guerra que tenemos contra el pecado porque no le llamamos al pecado lo que realmente es. ¿Qué cosa es? Es infracción de la ley, es una ofensa contra Dios. Y en vez de decir exactamente qué es lo que significa, decimos, ay caramba, sí, tienes razón, he cometido algo malo, he cometido algunos errores, ¿no? No, llámalo como realmente es, pecado o infracción de la ley, ¿no? Y es más, muchas veces estos, entre comillas, cristianos, llaman al Señor, Señor, pero en realidad no hacen su voluntad, sino hacen su propia voluntad. Y la Biblia es muy clara. Cualquiera que viva sin el gobierno de Dios sobre su vida, no va a entrar en el reino de los cielos. Otra de las frases que dice este versículo es que dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué es lo que está haciendo Juan en esta primera carta y en esta frase, en especial en esta frase? Está definiendo la misión de Jesucristo. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Quitar nuestros pecados. Pero no es el único que define la misión de Jesucristo. No sé si se acordarán, lo deben haber leído en los evangelios, cuando el ángel Gabriel le promete a José, el esposo de María, que con relación al ministerio de Jesús, le dijo, ¿no? Y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso lo vas a encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1,
versículo 21. Entonces, Jesús quita nuestros pecados en el sentido, o sea, a ver, esta es una de las cosas que también me aclaró cuando estuve estudiando esta porción de la Biblia. Jesús quita nuestros pecados en el sentido de quitar la penalización por nuestro pecado. Es decir, si tú cometes pecado, ese pecado tiene una penalización. Por ejemplo, si tú vas en tu auto, te cruzas la luz roja, cruzarse la luz roja tiene una pena, una penalización. De igual manera, cuando tú infringes la ley, así como, tal como la ha llamado Juan, y cometes un pecado, lo que hace Jesús es quitar la penalización por ese pecado. ¿Ok? Pero Jesús no solamente quita la penalización por ese pecado, sino que también te quita el poder que el pecado tiene sobre ti. El poder que el pecado tiene sobre ti. Por eso es que hay mucho drogadicto, mucho alcohólico, mucho mentiroso, mucho pervertido. ¿Por qué? Porque el pecado ya tiene poder sobre esta persona, ¿ok? Pero no solamente quita la penalización de nuestro pecado, nos quita el poder de nuestro pecado, del pecado que cometemos, sino que quita la presencia del pecado. Quita la presencia del pecado, ¿ok? Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cómo es eso? Si en el capítulo 1 Juan había dicho, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No sé si recuerdan. Lo vieron conmigo, no con Alex, sino conmigo. Miren, permanecer en él permanecer en él quiere decir no pecar. No peca significa no vive un estilo de vida que está acostumbrado a pecar, o sea, que está acostumbrado a pecar, que tiene la mentira en la cabeza, que pasa una chica y está atrás mirando otras cosas, que si tiene la oportunidad de robar, lo hace. Si tiene la oportunidad de entrar a una bodega y compra un tarro de leche, sale también con una bolsa de chisito robada. Que si tiene la oportunidad de decir groserías en la calle, lo dice. ¿Sí? O sea, su estilo de vida es pecar. A eso se está refiriendo Juan. Porque Juan lo dijo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan, en este versículo está hablando de actos ocasionales de pecado. Pero en este versículo 3, en 1 Juan 3:6, está hablando de un establecido y continuo estilo de vida de pecado. Es decir, algo así como que tienes un hábito, estás pecando porque así es tu vida, ¿me entiendes? Y es más, si uno lee este mismo versículo, capítulo 3, versículo 6, en la NBI, en la versión NBI, dice que la persona continúa pecando. O sea, es su hábito, es su forma de ser. ¿Ok? Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Cuando Juan dice que nadie os engañe, es porque había una amenaza de engaño sobre los cristianos. Y es algo con lo que se ha venido refiriendo Juan en esta carta, ¿no? La cantidad de falsos maestros que habían, que enseñaban mentiras, ¿ok? Y dice este versículo también, el versículo 7 dice, el que hace justicia es justo. Dice, si somos hechos justos por nuestra fe en Jesucristo, se va a notar en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que yo les decía? El que ama a Dios obedece su palabra, ¿ok? Y acá digo, ¿no? Si somos hechos justos por nuestra fe en Jesús, se va a notar en nuestras vidas. Y tú te puedes asegurar de saber que si eres justo o no delante de Dios, es cuando tú estás andando rectamente ante los ojos de Dios. Juan no está diciendo que somos hechos justos por nuestros propios actos, por nuestros hechos, por nuestros actos de justicia. Somos hechos justos
por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se va a ver reflejada en nuestros hechos, ¿ok? Y un gran maestro de la Biblia, Charles Spurgeon, dijo, la gracia, escuchen, ¿ah? La gracia que no cambia mi vida no va a salvar mi alma. La gracia que no cambia mi vida no va a salvar mi alma. Versículos 8 y 9. El que practica el pecado, el que practica, acabamos de hablar, ¿no? El que tiene como hábito pecar, cometer el pecado, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, a lo mismo, el que practica el pecado es del diablo. Aquel que peca de continuo, que tiene ese hábito de pecar, no es un hijo de Dios. ¿Es hijo de quién? Ya lo dijo Juan, ¿no? Hijo del diablo. Jesús vino a... y esta es otra de las cosas que también, ¿no? Jesús vino a destruir las obras del diablo y librarnos de esa esclavitud, de ese poder que el pecado tenía sobre nosotros. Pero si practicas el pecado, ya no hay disculpas, ya no hay excusas para decir, ¿saben qué? No sabía, etcétera. No. Si tú amas el pecado, vas a ir a donde van todos los pecadores. Si tu fe es verdadera, vas a odiar el pecado. Donde hay fe, miren, donde hay fe, hay purificación del hombre. Y esta acción te va a hacer odiar el pecado. Este versículo también dice lo siguiente, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, ya lo dije ya, cuando leímos el versículo 5 de esta porción. En 1 Juan 3:5, Juan nos dio una razón por la cual vino Jesús. Y dijo que era para quitar nuestros pecados. Y ahora Juan nos está dando la segunda razón. ¿Cuál es? Dijo que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para quitar nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús vino a poner un alto a todo esto, venciendo totalmente al diablo con su vida, con su muerte y con su resurrección. Nota el propósito por el cual vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, no para minimizarlas, no para neutralizarlas, no para limitar las obras del diablo, no, sino vino para deshacer las obras del diablo. Y acá hay un mensaje claro para aquellos que le tienen temor y miedo. Ay, que el diablo me va a hacer esto, que el diablo me va a hacer el otro. No. ¿Dónde queda el temor al diablo? Simplemente camina con Jesús porque Él vino a deshacer sus obras. Otra de las cosas que dice este versículo, dice, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, el cambio de ser del diablo a ser hijos de Dios viene cuando somos nacidos de Dios. Y Juan está enfatizando lo que significa nacer de nuevo. Ese cambio en nuestras vidas, cuando crecemos en Cristo, ¿no? Ese cambio que se ve en nuestro accionar, en nuestro andar, ¿no? Pero no solamente Juan habla acerca de esto, sino también Pablo lo dijo en Efesios, en el capítulo 4, ¿no? Cuando él dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. Lo que tú antes hacías, ya no lo haces. Lo que tú antes hacías con tanto orgullo, miren, estoy con 3 enamoradas, me robé esto del trabajo, la bodeguera ni se dio cuenta cuando le quité estos chocolates, o sea, esas cosas que para ti eran orgullo, ahora no, ahora las cosas se manifiestan en que tú odias esas cosas, ¿no? Versículo 10 y con esto terminamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
que todo aquel que no hace justicia y que no hace a su hermano no es de Dios. Miren, Juan ya entra en una situación donde no hay colores grises. Para Juan está diciendo bien clarito, ¿no? ¿Blanco o negro? ¿Dónde estás? Si no eres hijo de Dios, entonces eres hijo del diablo, ¿ok? Juan ya nos habló ya. Yo les he comentado que a partir del capítulo 3 para adelante, todo el capítulo 3 va a hablarnos acerca de lo que significa ser hijo de Dios. Y ahora nos está escribiendo de que algunos que creen ser hijos de Dios son realmente... Juan no se está tomando tiempo para explicar la existencia o para probar que existe el diablo, ¿ok? Es más, algunos niegan que existe. Cuando tú hablas del diablo, algunos se ríen y dicen, ¿qué cosa está pensando en el diablo, no? Y es más, otros hablan hasta sarcásticamente que el diablo está en mi casa, dicen, ¿no? No, algunos niegan la existencia, pero estas personas que niegan su existencia son simplemente títeres de lo que el diablo hace. Y algunos podrían pensar que Juan es muy duro cuando dicen, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No, pero no fue el único. Jesús también llamó a algunos hijos del diablo. Si tú vas al mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, ahí Juan llama a algunos hijos del diablo. Entonces, nuestro linaje determina nuestra naturaleza y nuestra naturaleza determina nuestro destino. Lo voy a volver a decir. Nuestro linaje determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Si somos nacidos de nuevo, tenemos como padre a Dios Padre, ¿no? Y eso se va a demostrar, ¿ok? Y lo contrario, ¿no? Lo contrario, los que son hijos de Satanás hasta pueden tener una apariencia de ser hijos de Dios, ¿no? A ver, quiero traerte dos ejemplos. Eh, Caín. Si tú vas a Génesis, vas a encontrar que Caín adoró en un altar. Adoró en un altar. Vamos a dejar a Caín. Te doy otro ejemplo. Los fariseos. Los fariseos eran la gente más religiosa de su época. Entonces, los hijos de Satanás también son religiosos. Los hijos de Satanás cuando pasan, por ejemplo, a ver, no quiero señalar a nadie, pero son muy religiosos, o sea, se muestran muy religiosos, muy devotos, muy cercanos a Dios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que los delata a ellos? Su accionar, su vida, ¿ok? Entonces, ninguna religión, sino un verdadero amor a Dios, un verdadero amor a los hijos de Dios, va a ser la prueba de que tú te has entregado realmente a Dios, que tú eres realmente hijo de Dios, ¿ok? Tus hechos van a demostrar si tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Espero que este estudio te haya ayudado. Quiero recordarte, mañana jueves hay reunión de oración a través de la aplicación Zoom. ¿Quieres conectarte? Nosotros te enviamos el link. El viernes están los jóvenes, su reunión también por Zoom. Y el domingo tenemos nuestra reunión central a las 10 de la mañana con el Evangelio de Marcos. Que Dios te bendiga. Nos vemos.